El descubrimiento de América primero y la conquista después fue una cuestión que marcó la España del siglo XVI. Un impacto de enormes dimensiones que comportó cuestionarse qué hacer y cómo actuar con la nueva situación, que para el viejo mundo aportaba el conocimiento de nuevas gentes y nuevas culturas, para las cuales se hacía necesaria una norma de convivencia, lógicamente desconocida. Ya desde un principio, tras unas iniciales dudas, quedó manifiesto que el estatus de los indios era el de vasallos libres. Y es que desde el primer contacto con seres humanos del otro lado del Atlántico, España entró en una frenética actividad para la generación de normas, leyes y directorios tendentes a proteger a aquellas personas inocentes y con una cultura sin desarrollar de los posibles abusos que pudiesen surgir por parte de los descubridores. No fue la presión internacional, inexistente para estas cuestiones, la que provocó la actitud de España, sino la acción directa de la reina Isabel la Católica al conocer los pormenores del primer viaje de Colón. El profundo pensamiento humanista cristiano, de la que por muchos es considerada santa y madre de América, la reina. Los indios, contra todo pronóstico y norma existente hasta el momento, no solo no serían considerados esclavos, sino tan siquiera gentes colonizadas. Serían súbditos de pleno derecho de la corona española. Las nuevas tierras y las nuevas gentes no serían objetivos de colonización y explotación, sino nuevas tierras y nuevas gentes de la patria, destinatarios de la misma, o mejor dicho, mayor atención y protección que los que ya eran veteranos en la ardorosa singladura de construcción nacional llevada hasta el momento. Las normas a que estarían sujetos los nuevos territorios serían pensadas, redactadas, difundidas y aplicadas por los propios españoles, y eran normas que, comparativamente con las preexistentes, restaban derecho a los nuevos pobladores llegados de la península en beneficio de los naturales. Algo inédito. Tan inédito que Colón no había dudado en enviar a la península desde América varias remesas de indios esclavizados, ya que según su concepción del asunto, acorde con los usos, el derecho de esclavización era incuestionable e incluso aconsejable. Era tan normal ese pensamiento que en el memorial remitido a los reyes el 30 de enero de 1494 decía: diréis a sus altezas que, a causa que acá no hay lengua por medio de la cual a esta gente se pueda dar a entender nuestra santa fe, como sus altezas desean, y aun los que acá estamos, como quier que se trabajará cuanto pudieren, se envían de presente con estos navíos así de los caníbales, hombres y mujeres y niños y niñas, los cuales sus altezas pueden mandar poner en poder de personas con quien puedan mejor prender la lengua, ejercitándolos en cosas de servicio y poco a poco mandando poner en ellos algún más cuidado que en otros esclavos, para que deprendan unos de otros, que no se hablen ni se vean sino muy tarde, que más presto deprenderán allá que no acá, y serán mejores intérpretes. Pero esa normalidad estaba cambiando tan profundamente que la falta de adaptación a los cambios por parte del almirante acabaría acarreándole la destitución y la cárcel. Lo normal, conocido hasta el momento, era el pensamiento de Colón, la esclavización de los indios. Pero en todos los entornos sociales de España, tanto políticos como religiosos, no parecía tener cabida la posibilidad de esclavización de quienes a todas luces eran inocentes de cualquier perversidad conocida que justificase privarles de su libertad natural. Entonces comenzaron los debates, ya desatados desde el principio. Ya se había determinado que los indios pertenecían a la raza humana y que no podían ser esclavizados al no reunir las características legales que justificasen su reducción a esclavitud. La iniciativa de Colón acabaría con sus huesos en la cárcel. Desde el primer momento, el sistema jurídico comenzó a generar leyes, que aquí y ahora trataremos. Es el caso que en aquellos primeros momentos todos se preguntaban si tenían derecho a la conquista, si el hecho de abordar aquellas tierras no iba contra el derecho divino y contra el derecho humano. Y esa pregunta no estaba solo en el pensamiento de un determinado sector no representativo de la población, sino que invadía todos los ámbitos de la vida social española. En esa tesitura,
La corona inició consultas en todos los ámbitos y, fiel a los principios católicos, la llevó a poner la conquista al servicio de la Iglesia, lo que redundó en una bula, la Intercaetera, dada por Alejandro VI el 3 de mayo de 1493, por la que se concedía a perpetuidad a los reyes de Castilla el dominio sobre todas las tierras conquistadas. En absoluto era una concesión gratuita de derechos. Bien al contrario, la corona se comprometía a enviar a las nuevas tierras no delincuentes, sino varones probos y temerosos de Dios. El compromiso que se ofrecía a cambio de esa donación de derechos iba desde la obligación de aportar gentes dignas hasta la obligación de instruir en la fe, y no solo en la fe, sino en la sociabilización a las nuevas gentes que se incorporaban al mundo conocido. Os donamos, concedemos y asignamos perpetuamente a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos de Castilla y León todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas que hasta el momento han sido halladas por vuestros enviados y las que se encontrasen en el futuro y que en la actualidad no se encuentren bajo el dominio de ningún otro señor cristiano, junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y villas, con todos sus derechos, jurisdicciones correspondientes y con todas sus pertenencias, y a vosotros y a vuestros herederos y sucesores os investimos con ellas y os hacemos, constituimos y deputamos señores de las mismas con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción, declarando que por esta donación, concesión, asignación o investidura nuestra no debe considerarse extinguido o quitado de ningún modo ningún derecho adquirido por algún príncipe cristiano. Y además os mandamos, en virtud de santa obediencia, que haciendo todas las debidas diligencias del caso, destinéis a dichas tierras e islas varones probos y temerosos de Dios, peritos y expertos para instruir en la fe católica e imbuir en las buenas costumbres a sus pobladores y habitantes, lo cual nos auguramos y no dudamos que haréis, a causa de vuestra máxima devoción y de vuestra regia magnanimidad. Y bajo pena de excomunión, late sentencie en la que incurrirá automáticamente quien atentare lo contrario, prohibimos severamente a toda persona de cualquier dignidad, estado, grado, clase o condición que vaya a esas islas y tierras después que fueran encontradas y recibidas por vuestros embajadores o enviados con el fin de buscar mercancías o con cualquier otra causa, sin especial licencia vuestra o de vuestros herederos y sucesores. Así reza la bula Intercaetera. Esta bula era anterior a la carta citada de Colón, pero 3 meses después de la misma, el 4 de mayo de 1494, el Papa Alejandro VI emitía una segunda bula con el mismo título en la que remarcaba un aspecto esencial: que no habían sido los reyes católicos quienes habían solicitado del Papa la donación de potestad sobre los nuevos territorios descubiertos, sino que tal decisión había sido originada en los medios vaticanos. No a instancias de vuestra ni de otro que nos lo haya sobre esto pedido por vosotros, sino por nuestra mera libertad de ciencia cierta y con la plenitud de nuestra potestad apostólica, por la autoridad de Dios omnipotente concedida a nos en San Pedro, y del vicario de Jesucristo que representamos en la tierra, a vosotros y a vuestros herederos y sucesores, los reyes de Castilla y León, para siempre, según el tenor de las presentes, donamos, concedemos y asignamos todas las islas y tierras firmes, descubiertas y por descubrir, halladas y por hallar hacia el occidente y mediodía. E insistía en lo ordenado en la primera respecto a la labor misionera y socializadora, diciendo: obligación misionera, y además os mandamos, en virtud de esta santa obediencia, que así como lo prometéis y mandamos, lo cumpliréis por vuestra gran devoción y regia magnanimidad. Habréis de destinar a las tierras firmes e islas antedichas varones probos y temerosos de Dios, doctos, instruidos y experimentados para adoctrinar a los indígenas y habitantes dichos en la fe católica e imponerlos en las buenas costumbres, poniendo toda la debida diligencia en todo lo antedicho. Lo dice la segunda bula Intercaetera. A pesar de todo, acabaron llegando remesas de esclavos, sí. Pero en 1495 la reina no tenía clara la línea de actuación que debía seguirse.
¿Cómo podía esclavizar a quienes solo daban muestras de gente pacífica? ¿Cómo podían ser esclavizados aquellos que habían recibido sin resistencia alguna a los recién llegados? Otra cuestión sería la referente a los caníbales y a quienes se enfrentaban bélicamente. Esas dudas no se limitaron al espíritu de la reina, sino que fueron debatidas por juristas y teólogos, hasta que finalmente, en 1500, habiendo determinado que se trataba de hombres libres, fueron puestos en libertad y trasladados a América a los indios que habían sido esclavizados previamente. Cierto que en 1503 volvió a ejercerse el mal uso, amparándose en la voluntad manifestada por quien era reducido a esclavitud o por tratarse de caníbales. 40 años duraría esa práctica, que sobrevivió en medio de una creciente ola de protestas jurídicas y religiosas que culminarían en 1542 con la redacción de las leyes nuevas, en las que quedaba meridianamente clara la prohibición de esclavizar aún bajo el supuesto de canibalismo. Ítem: ordenamos y mandamos que de aquí adelante, por ninguna causa de guerra ni otra alguna manera, aunque sea sotítulo de rebelión, ni por rescate ni otra manera, no se puedan hacer esclavo indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos nuestros de la corona de Castilla, pues lo son. Eso dice las leyes nuevas. Para frenar esa situación, en 1502 se nombró gobernador de la Española a Nicolás de Obando. La instrucción que portaba era poner orden en la administración y poner en uso la aplicación del sistema jurídico y administrativo español. En sus 7 años de gobierno, además de poner orden en la administración, instauró la encomienda, sistema que conocía a la perfección al ser encomendero mayor de la Orden de Alcántara. Los indios trabajarían por un sueldo digno y, para controlar que así fuese, instituyó el régimen de visitas. La legislación local impuesta por Obando sería reconvertida por una de mayor rango, la conocida como Leyes de Burgos, que, asumiendo la instaurada por Obando, la perfeccionó dando mayor importancia a las leyes. Estas leyes, hechas públicas el 27 de diciembre de 1512, mantuvieron la encomienda y la dotaron de un más estricto control de la corona. Pareció que lo más provechoso que de presente se podría proveer sería mandar modar las estancias de los caciques e indios cerca de los lugares e pueblos de los españoles por muchas consideraciones, y así porque conversación continua que con ello tengan, como ir a las iglesias los días de las fiestas e oír misa y los oficios divinos y ver cómo los españoles lo facen, y con aparato y cuidado que teniéndolos juntos consigo ternan de les mostran industrial en las cosas de nuestra santa fe, está claro que más presto las aprenderán y después de aprendidos no lo olvidarán, como agora si algún indio adolesciere, serie brevemente socorrido y curado, y se dará vida con ayuda de nuestro Señor a muchos que por no haber dellos y no curarlos muere, y así todos se les excusara el trabajo de las idas y venidas, que como son lejos sus estancias de los pueblos de los españoles, les será harto alivio, y no morirán los que mueren en los caminos, así por enfermedades como por falta de mantenimiento, y los tales no pueden recibir los sacramentos que como expianos como cristianos son obligados. Eso cantaban las leyes de Burgos. Otro asunto a tener muy en cuenta a la hora de analizar estas cuestiones es que, como señala Vittorio Messori, en los 50 años que van de 1509 a 1559, es decir, en el periodo de la conquista desde la Florida al estrecho de Magallanes, los españoles que llegaron a las Indias Occidentales fueron poco más de 500. Sí, 500 por año. En total, 27.787 personas en medio siglo. Pero hay otras cuestiones a tener también en cuenta que son de una envergadura más que considerable. En aquellos momentos, la Reforma protestante estaba arrasando Europa y justamente se encontraba solo con un poder, el español, que impidió que la misma de momento contaminase también España. Eso justamente salvó la vida de los indios americanos, porque si España hubiese sucumbido a la Reforma,
se hubiese vuelto puritana y con esos principios hubiese aplicado la actuación de los europeos aplicada en América del Norte, en Australia, en Nueva Zelanda o en la India. Su principio, lo dice la Biblia, el indio es un ser inferior, un hijo de Satanás. Hubiese generado un genocidio similar al que los británicos llevaron a cabo en los lugares citados. Y hoy, al visitar cualquier lugar de la hispanidad, los turistas podrían sacarse exóticas fotografías con los pocos supervivientes de las matanzas, como sucede en los Estados Unidos actualmente. En Tasmania no sucede lo mismo, sencillamente porque los exterminaron a todos. Pero evidentemente eso no sucedió así. España tuvo la inmensa suerte de encontrarse con un continente virgen, y América tuvo la inmensa suerte de ser conquistada por España. Humanista y cristiana, contraria a la esclavitud de sus naturales y favorable a reconocer en los demás idénticos derechos que los reclamados para sí mismos. En ese sentido, en 1494, Isabel la Católica convocó una junta de teólogos y letrados para tratar la libertad de los indígenas americanos, que concluyó determinando que se trataba de personas con cuya libertad no podía ser conculcada. Y en 1504, en el codicilo a su testamento, decía la reina Isabel: concedidas que nos fueron por la Santa Sede Apostólica las islas y la tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue la de tratar de inducir a sus pueblos que abrazaran nuestra santa fe católica y enviar a aquellas tierras religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los habitantes en la fe y dotarlos de buenas costumbres, poniendo en ello el celo debido. Por ello suplico al rey, mi señor, muy afectuosamente, y recomiendo y ordeno a mi hija la princesa y a su marido el príncipe que así lo hagan y cumplan, y que éste sea su fin principal, y que en él empleen mucha diligencia y que no consientan que los nativos y los habitantes de dichas tierras conquistadas y por conquistar sufran daño alguno en sus personas o bienes, sino que hagan lo necesario para que sean tratados con justicia y humanidad, y que, si sufrieran algún daño, lo reparen. Derecho en el que los maestros del derecho manifestaban ser muy conscientes que la igualdad entre las personas no significaba uniformidad de las mismas. En las leyes, las ordenanzas, los consejos, las propuestas, queda siempre manifiesta la voluntad de respetar las costumbres de cada colectividad. Las ordenanzas solo eran inflexibles en lo tocante al respeto por el derecho natural de las gentes, algo que no tiene parangón en ninguna potencia conquistadora, ni colonizadora, ni por supuesto invasora. Y es que, más que como heredera, como continuadora del derecho romano, España produjo un cuerpo de leyes que solo puede ser entendido como anexo, como evolución natural del derecho romano, adornado muy especialmente por el humanismo cristiano. En ese sentido, Héctor Grenny, aun cayendo en el anacronismo de referirse a la España americana como colonia, cuando en todo el cuerpo de leyes se señala reiteradamente que eran provincias y reinos, pero no colonias, señala que la historia del derecho indiano se ha revelado como una fuente inagotable de humanismo. El intento de guardar la humanidad de los indios, de asegurarles un espacio en el sistema colonial, dice, y la intención de legitimar de esa manera la presencia española en Indias, se hace evidente ya desde los primeros elementos jurídicos en el siglo XVI. Esta evidencia se acentúa con la insistencia en este aspecto en los siglos posteriores. Ese mismo extremo es destacado por otros autores como Vittorio Messori, quien señala las enormes diferencias existentes entre el humanismo cristiano presente en el método español, aplicado en las distintas provincias españolas por el mundo, y el materialismo británico aplicado a las colonias, en este caso, americanas. Al respecto, señala Messori, que la diferencia existente entre la conquista española y el colonialismo británico es de fácil distinción atendiendo el distinto régimen jurídico implantado por los conquistadores españoles o por los invasores británicos. En la España americana, el régimen era el de la encomienda, una figura jurídica medieval por la que el encomendero recibía en concesión un determinado territorio donde debía generar núcleos de población y núcleos de producción
de cuya acción efectivamente sacaría beneficio económico, pero a la cual debía dar una serie de contraprestaciones también económicas, pero además jurídicas, sanitarias, educacionales, y cuya titularidad estaba supeditada de forma inequívoca a la corona, que seguía siendo la única propietaria. Pero no se limitaban las leyes a reproducirse de una forma vertiginosa y siempre manifestando la voluntad de respetar los intereses de los indios, sino que siempre debían contemplar los usos y costumbres, que siempre serían respetados por la nueva legislación en la medida que no se opusiese a los principios cristianos. En 1525 llegó a suspenderse por primera vez la conquista, escollo que fue salvado en 1526 cuando el Consejo de Indias estableció las conocidas como Ordenanzas de Granada, que nuevamente hacían hincapié en el buen trato de los indios y exigían la presencia de clérigos para que velasen por la correcta aplicación de las leyes. El movimiento reivindicativo aglutinó a 4 dominicos, los padres Martín de Paz, Juan Torres, Pedro de Angulo y el sempiterno Bartolomé de las Casas, que había profesado en la orden en 1523, tras el espectacular fracaso de sus planteamientos en Cumaná en 1521. Todos en unión hicieron su aparición en escena el año 1541 ante la corte de Carlos I, que estaba dispuesto a suspender la conquista si se demostraba que no tenían títulos legítimos para ella. En 1542 se publicaron las leyes nuevas, como resultado de la Junta Extraordinaria del Consejo de Indias. En las mismas volvía a indicarse que los indios eran vasallos de la corona. Decía otro sí: ordenamos y mandamos que de aquí adelante ningún visorrey, gobernador, audiencia, descubridor ni otra persona alguna no pueda encomendar indios por nueva provisión, ni por renunciación ni donación, venta ni otra cualquiera forma, modo ni por vacación ni herencia, sino que muriendo la persona que tuviere los dichos indios, sean puestos en nuestra corona real. Y se volvía a incidir en la prohibición de esclavizar, no ya a la generalidad de los indios, que era cosa legislada, sino a los esclavizados por actos de guerra o por canibalismo, que eran las dos figuras aducidas por quienes reducían a esclavitud a algún indio. Como habemos mandado proveer que de aquí adelante por ninguna vía se hagan los indios esclavos, ansí en los que hasta aquí se han hecho contra razón y derecho, y contra las provisiones e instrucciones dadas, ordenamos y mandamos que las audiencias, llamadas las partes, sin tela de juicio, sumaria y brevemente, sola la verdad sabida, los pongan en libertad, si las personas que los tuvieren por esclavos no mostraren título cómo los tienen y poseen legítimamente, y porque a falta de personas que soliciten los susodicho, los indios no queden por esclavos injustamente, mandamos que las audiencias pongan personas que sigan por los indios esta causa, y se paguen las penas de cámara, y sean hombres de confianza y diligencia. En las leyes nuevas contaba todo esto. Y no solo en lo tocante a la esclavización, sino en lo tocante a situaciones laborales que bordaban la servidumbre, como la naboría. Las leyes nuevas señalaban que ninguna persona se pueda servir de los indios por vía de naboría, ni tapía, ni otro modo alguno contra su voluntad. Mandamos que sobre el cargar de los dichos indios las audiencias tengan especial cuidado que no se carguen, y en caso que esto en algunas partes no se pudiera excusar, sea de tal manera que de la carga inmoderada no se siga peligro en la vida, salud y conservación de los dichos indios, y que contra su voluntad de ellos y sin yelo pagar, en ningún caso se permita que se puedan cargar, castigando muy gravemente al que lo contrario hiciere. Y en esto no ha de haber remisión por respeto de persona alguna. También leyes nuevas. Y en cuanto a los tributos que todo vasallo de la corona debía atender, para los indios había un trato especial, que en el caso del Perú debía ceñirse como mínimo a que las obligaciones fuesen menores que las que debía hacer frente al Inca. Encargamos y mandamos a los nuestros presidentes e oidores de las dichas 4 audiencias, cada una en su distrito y jurisdicción, que luego se informen de lo que buenamente los dichos indios puedan pagar del servicio o tributo,
sin fatiga suya. Así a nos como a las personas que los tuvieran en encomienda, y teniendo la atención a esto, les tasen los dichos tributos y servicios, por manera que sean menos que lo que solían pagar en tiempos de los caciques y señores que los tenían antes de venir a nuestra obediencia, para que conozcan la voluntad que tenemos de los relevar y hacer merced. También leyes nuevas. Y estas medidas debían hacerse públicas para generar conocimiento de la población, debiendo difundirse en cada población, con presencia del cacique, para que todos los súbditos de la corona fuesen conocedores de sus deberes y de sus derechos, que se extendían a exenciones tributarias para los enfermos, los incapacitados, los caciques y sus hijos primogénitos, quienes cantaban en el coro, también estaban exentos. A pesar de todo, Carlos, que seguía prendado por las fábulas del ya dominico, Bartolomé de las Casas, o que posiblemente, aún sin creerlas, le eran de suma utilidad política para controlar los excesos de la nobleza, decide paralizar la conquista el 3 de julio de 1549. Paraliza la conquista. Los motivos: los peligros tocantes a lo corporal y a lo espiritual de los indios que llevaban consigo las conquistas eran tan grandes que ninguna nueva expedición debía ser autorizada sin el permiso expreso del Consejo. 10 años estarían paralizadas las acciones de conquista, hasta que Francisco de Vitoria convenció al rey de la inutilidad de la medida, ya que si no lo hacía España con sus leyes protectoras, lo harían otros que tendrían incluso menos miramientos que los malos encomenderos. Esta acción de respeto a los nuevos miembros de la comunidad hispánica no tuvieron fin con el reinado de Carlos I. Felipe II siguió su desarrollo con tanto ímpetu como lo hiciera su padre o sus bisabuelos, y tampoco tuvieron fin en él. Solo con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII se observará cierta, y tan solo cierta, aunque significativa, dejación de funciones. No ocurrió lo mismo en el norte, donde primero los ingleses y después el gobierno federal de los Estados Unidos se declararon propietarios absolutos de los territorios ocupados, y por ocupar toda la tierra era cedida a quien lo deseara al precio que se fijó posteriormente en una medida de $1 por acre. En cuanto a los indios que podían habitar esas tierras, correspondía a los colonos alejarlos, o mejor aún, exterminarlos, con la ayuda del ejército si era preciso. Sensible diferencia entre la conquista española, que nunca fue tenida como tal, ya que, merced al purismo que primaba en todos los campos de la empresa, se entendía el término con un carácter peyorativo. Nada que ver con la invasión británica. Los descubrimientos no se den con título y nombre de conquistas, decían las ordenanzas de Felipe II. Pues, habiéndose de hacer con tanta paz y caridad como deseamos, no queremos que el nombre dé ocasión ni color para que se pueda hacer fuerza ni agravio a los indios. Y para redondear la cuestión, las mismas ordenanzas señalaban cómo debían ser los conquistadores. Las personas a quien se quiere de encargar nuevos descubrimientos se procure que sean aprobadas en expiandad y de buena conciencia, celosas de la honra de Dios y servicio nuestro, amadoras de la paz y de las cosas de la conservación de los indios, de manera que haya entera satisfacción, que no les harán mal ni daño, y que por su virtud y bondad satisfagan a nuestro deseo y a la obligación que tenemos de procurar que esto se haga con mucha devoción y templanza. En las ordenanzas de Felipe II. Pero tampoco quedaba ahí el asunto. En el mundo hispánico, la preocupación por la cultura de los nativos se vio reflejada casi de inmediato en instituciones concretas. Personas cualificadas dieron instrucción de todo tipo a los naturales, les dieron una gramática de sus respectivas lenguas, les dieron un diccionario de sus respectivas lenguas, que hasta la fecha habían sido ágrafas. A finales de aquel mismo mes de marzo, dice Thomas dice, a finales de aquel mismo mes de marzo de 1503, los monarcas promulgaron un decreto detallado con respecto a la educación de los indios para que se llevase una civilizada vida cristiana. El decreto se titulaba De inocencia y confusión, y al parecer era una réplica a un informe de Obando que se ha perdido. El cardenal Cisneros debió de colaborar en la redacción.
Los indios de las islas del Nuevo Mundo no estaban autorizados a dispersarse, tenían que vivir en familia en los poblados para que así pudiesen ser adoctrinados más fácilmente. Cada familia debía tener una vivienda. Cada poblado debía contar obligatoriamente con una iglesia, un capellán y un hospital, bajo la autoridad del encomendero español, con objeto de evitar las injusticias de los caciques. El capellán enseñaría a los indios a respetar la propiedad de los demás y el encomendero los protegería de la explotación. Los indios y los niños indios serían educados en la fe cristiana y se les enseñaría a leer y a escribir. Asimismo, la corona alentaba el mestizaje a través de matrimonios entre españoles e indias. Como digo, esto en este caso no lo dicen, no está leído en las leyes, lo dice un historiador inglés, Hugh Thomas. Otro decreto de marzo de 1503 completaba estas leyes. En él se estipulaba que en cada uno de estos pueblos y junto a las mencionadas iglesias deberá construirse una casa a la que los niños del pueblo puedan ir 2 veces al día y en la que el capellán no solo les enseña a leer y escribir, sino también a santiguarse y a aprender el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y la Salve. El Imperio incaico fue conquistado en 1532, entre 1532 y 1572, 40 años. El 12 de mayo de 1551 se fundaba la Universidad de Lima, antes de estar totalmente conquistado el Imperio del Perú. En 1956, esta universidad creó una cátedra de gramática, sintaxis y traducción del quechua, lengua franca en los Andes. Y se abrió el estudio, catalogación, redacción de diccionarios y enseñanza de otras lenguas como el náhuatl, el guaraní o el tarasco. Desde ese momento, ningún sacerdote que no conociese el quechua podía servir en el virreinato. ¿Qué hubiese sucedido si, como hemos señalado, hubiese triunfado la reforma en España? La muestra la tenemos en Somalia, cuya lengua solo adquirió forma escrita gracias a los franciscanos italianos. La dominación británica y francesa, como anteriormente la dominación árabe, no había sentido ninguna preocupación tampoco por este asunto. Pero ¿y en Australia? La cacería de aborígenes estuvo practicada libremente hasta 1945, cuando se preparaba el proceso de Nuremberg. Las comparaciones son francamente odiosas. Máximo cuando los legisladores españoles tuvieron muy presente el respeto del derecho tradicional indígena, en tanto que no se opusiera a los principios cristianos o a los principios de la legislación peninsular. Todo lo expuesto queda en entredicho cuando de forma poco instruida y en parte adoleciendo cierta mala fe, se escucha algún juicio precipitado sobre la institución de la encomienda, que en sí resulta ejemplar. Las malas actuaciones de los encomenderos es otra cuestión de la que se encargaban las leyes. Y no era una cuestión sencilla, pues muchos de ellos no eran sino continuadores de los malos usos de la nobleza, tan combatidos por la corona desde el tiempo de los reyes católicos. Hoy, con la legislación de 5 siglos después, habrá quien critique algún aspecto de esa ordenanza, y con toda seguridad será un ilustrado. Quien no sea ilustrado, con toda seguridad, se preguntará qué legislación existía en Europa o en el mundo árabe. Y tal vez se anime a comparar. Y tal vez llegue el fin de la leyenda negra, máxime cuando observamos que, por ejemplo, la encomienda paraguaya tuvo la forma de una cooperación conjunta de mestizos e indios, más que trabajo indígena y supervisión española. Ejemplo particular que nos permite acceder a la generalidad, que nos lleva a comprobar que también mediante el sistema de repartimiento se atendían las necesidades de las comunidades. ¿Abusos? Sí. Existieron abusos. Pero como hemos visto más arriba, esos abusos darían lugar a las leyes de Burgos de 1512 y las deficiencias en su aplicación serían consecuencia de la celebérrima controversia de Valladolid de 1550-1551. Las leyes de Burgos se encargan de mirar por las condiciones humanas del trabajo de los indios. Es aquí donde se desarrolla el derecho laboral. No ya como un derecho material, sino como un derecho propio de personas.
de seres portadores de valores eternos que no se pueden medir en resultados económicos, supeditado a los principios superiores, que eran los que se acometían en los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15 y 20 de las mismas. En lo tocante al aspecto laboral, en el artículo 9 se prohíbe utilizar a los indios como animales de carga. En el artículo 11 se marca el periodo de trabajo que debían cumplir los indios en las minas, consistente en 5 meses de trabajo y 40 días de descanso. En el artículo 16 se impone la concesión de baja por maternidad a partir del 4.º mes de gestación y hasta que el niño cumpliese 3 años. En el mismo artículo se prohibía el trabajo de los menores de 14 años. En el artículo 22 se prohíbe el maltrato, tanto físico como psicológico. Y para controlar el buen funcionamiento, el artículo 27 instituía 2 visitadores en cada pueblo, encargados de controlar estrechamente el cumplimiento de lo ordenado mediante visitas sorpresa a las encomiendas, siendo que por el artículo 32 se sometía a control bianual a los propios visitadores. ¿Cuántos trabajadores en el mundo actual desearían tener una legislación parecida? Hoy hemos señalado una legislación laboral que en muchos puntos del globo sería atendida 400 años después y en otros más tarde, siendo que en algunos aspectos aún hoy tienen que avanzar para alcanzar el espíritu de las leyes de Burgos. Por otra parte, si es cierto que existieron abusos, porque los existieron, también es cierto que la legislación salía a atajarlos. Ahí están las leyes de Carlos I de 1521, de 1523 y de 1534, indicando que se permitía a los indios comerciar con los españoles. Las de 1551, indicando que se permitía a los indios criar toda especie de ganado. Las leyes de Felipe II de 1571 y 1572, indicando que los indios puedan vender sus haciendas con autoridad de justicia. La ley de 1609 de Felipe III, ordenando que se permita a los indios labrar sus tierras. Todas defienden los derechos de los indios frente al posible abuso por parte de algún español. Las protestas de abusos que alcanzaron importancia relevante en 1511, encabezadas por el dominico Fray Antonio de Montesinos, quien el 14 de diciembre de ese año denunciaba el trato inhumano que se estaba dando a los indígenas, provocó un debate jurídico de capital importancia en el que juristas como Juan López de Palacios Rubios o Matías de Paz señalaban que si las prácticas de la encomienda no se ajustaban a la moral cristiana, no estaba justificado el derecho de conquista. Aunque el motivo de la reunión de la Junta de Burgos era el trato de los indios, la honradez intelectual de estos juristas y teólogos y también su altura y su preparación intelectual procuraron la extensión del debate a otras materias como el análisis y la determinación de los títulos que tenían los castellanos para la conquista de América. Visto desde el momento actual, no deja de sorprender y causar admiración el arrojo de algunos religiosos, la preparación intelectual de los teólogos y juristas castellanos de la época y la honradez intelectual de esas personas que suscitaron un debate sin necesidad de ello, sin que nadie dentro o fuera de España lo plantease, y solo como consecuencia de sus propias inquietudes, corriendo con ello el riesgo, agravado por la innecesariedad de su planteamiento, de que las conclusiones fuesen contrarias a los intereses de España. Todo ello dio lugar a la redacción de las leyes de Burgos, creadas bajo la influencia de la Escuela Jurídica de Salamanca, que sería un punto y aparte en la doctrina jurídica mundial. La doctrina jurídica de la Escuela de Salamanca significó el fin de los conceptos medievales del derecho, con la primera gran reivindicación de la libertad, inusitada para la Europa de la época. Los derechos naturales del hombre pasaron a ser, de una u otra forma, el centro de atención, tanto los relativos al cuerpo, derecho a la vida, a la propiedad, como al espíritu, derecho a la libertad de pensamiento, a la dignidad. Y a ella dio ocasión Fernando el Católico, quien a instancias de Montesinos nombró una comisión formada por personas de la máxima confianza del fraile para preservar la libertad de los indios, así como su evangelización.
Todo coordinado con la realización de un trabajo moderado y siempre retribuido, garantizando además que tuvieran casa y hacienda propia y que vivieran en comunicación con los españoles. Lo cierto es que las injusticias denunciadas en las encomiendas significaron que se convocase la Junta de Burgos, donde los juristas, bajo el espíritu humanista de la corona hispánica, acabaron redactando un conjunto de 35 leyes en las que quedaba reconocida la libertad de los indios, así como sus condiciones personales, de vida y de trabajo. Y se insiste en que debían ser instruidos en la fe, y dando por supuesto que los reyes de España tenían dominio o poder político sobre los indios. De forma manifiesta, se niega que tengan poder despótico sobre ellos y que puedan en derecho ser reducidos a esclavitud. Los juristas reunidos en Burgos, bajo el espíritu humanista de la corona hispánica, regularon el régimen social, político y económico de los indios, sus condiciones de vida y de trabajo, sus derechos, su utilización como mano de obra, constituyendo un monumento legislativo para proteger al indio como cumplimiento de su condición de hombre libre y poseedor de derechos humanos, dando lugar a un tipo de legislación desconocida hasta el momento. Estas leyes acabarían siendo un hito en la concepción del derecho que atendía en primer lugar la conquista espiritual, y en ellas queda recogido tanto la libertad como la dignidad personal del indio, como su derecho a ser instruido en la fe, a un trabajo, a un salario y a una vivienda digna. Una declaración de derechos humanos que ya la quisieran para sí muchos europeos, que empezaron a conocerla como propuesta en el siglo XVIII y no con el apoyo que tenía la Junta de Burgos. La Ordenanza 25 prohíbe, bajo severas penas, el maltrato de obra y de palabra a los indígenas y establece que cuando se hayan de castigarlos se aplique la pena por el visitador y no por el encomendero. En resumen, las leyes de Burgos señalaban los siguientes extremos. Las encomiendas debían estar compuestas de un mínimo de 40 y un máximo de 150 indios. El encomendero debía construir viviendas comunitarias para albergar a los encomendados, a quienes debía entregar una hamaca para dormir. Se marcaba una dieta alimenticia que incluía carne. Se prohibía el castigo a los encomendados, que sería regulado por los visitadores, en estricto cumplimiento de las leyes. Quedaban libres de trabajo las mujeres embarazadas de más de 4 meses. Quedaba prohibido el trabajo de menores de 14 años. El servicio se circunscribía a 9 meses al año. Los indios serían propietarios de tierras de labranza y de gallinas, y estos bienes serían inembargables, como también lo serían las tiendas que regentasen. Se prohibía la bigamia. Se contaba con la colaboración del cacique, que conservaba ciertas prerrogativas. Ante las nuevas reclamaciones, las leyes de Valladolid de 28 de julio de 1513 añadieron 4 leyes más en las que se moderaba el trabajo de las mujeres y se prohibía el trabajo de los niños, quienes podían a voluntad aprender un oficio, e incidía en que los indios debían ir vestidos y los adultos trabajarían 9 meses al año. Si bien aceptan el régimen introducido de encomiendas, desarrollan las mutuas relaciones de colonos e indios como trabajadores libres, constituyendo un primer esbozo del derecho laboral moderno, válido además internacionalmente y para trabajadores de cualquier raza y origen. De igual suerte, Palacios Rubios reconoce el principio de la libertad y que los indios deben ser considerados en pie de igualdad con los demás súbditos de España, si bien, accediendo a la práctica de las encomiendas, limita esta condición libre de los indios admitiendo la relación de amo-criado. Lo que resulta curioso es que esa actuación, que es ejemplar y sin parangón en el derecho europeo, sea usada justamente por quienes jamás hicieron algo igual para combatir a quien sí lo hizo, sin tener en cuenta que las leyes de Burgos, y muy en concreto al jurista Matías de Paz, catedrático de prima de teología en la Universidad de Valladolid, cuando fue llamado a asistir a la Junta de Burgos de 1512, recogiendo la doctrina que 20 años antes marcase Isabel la Católica, dejó sentado en el terreno jurídico que el indio era un ser humano pleno de derechos y a partir de entonces se establecieron los principios jurídicos que 20 años después desarrollaría Francisco de Vitoria. Centrándonos en la encomienda, que tanta discusión levantó,
debemos señalar que fue la forma que se encontró para organizar administrativa y laboralmente a los indígenas, fórmula que, discusiones aparte, posibilitó la creación del cabildo, base de la cultura urbana. Pero como hemos señalado, los juicios emitidos sobre la encomienda suelen estar sujetos a prejuicios sin excesiva base. Un personaje que resultó decisivo en ese perjuicio fue Fray Bartolomé de las Casas, cuyos textos serían usados posteriormente para forjar la leyenda negra contra España. El dominico, que acabaría siendo nombrado defensor universal del indio y obispo de Chiapas, en su afán de llevar a la perfección las instrucciones humanistas de la monarquía hispánica, incurrió en una serie de acusaciones que históricamente podemos calificar de inaceptables. Entre otros motivos, porque como hemos señalado, el debate surgió en España patrocinado por la corona, que llegó a cuestionarse no solo la naturaleza, los derechos y la creación de unas leyes específicas para las nuevas gentes que integraban la corona, sino incluso el mismo derecho de conquista. ¿Y las denuncias de Bartolomé de las Casas? No fue todo negativo lo que procuró Bartolomé de las Casas, ya que gracias a sus grotescas denuncias fue creada en Salamanca una escuela de juristas que volcó todos sus esfuerzos para conseguir una obra magna que llena de gloria a ellos y a España. Una escuela que dio lugar al derecho internacional basado en la igualdad natural de todos los pueblos. A pesar de todo lo expuesto, asumimos que algunos encomenderos cometieron abusos, y al mismo tiempo podemos asegurar que es una injuria afirmar que esos malos usos fueron generalizados. Sí, en la encomienda como en la conquista se produjeron abusos, pero lo que nunca debemos olvidar es que desde el primer momento hubo una importante resistencia a los mismos, y que esa resistencia procedía de todos los ámbitos sociales, y esa resistencia fue la que tomó la iniciativa y dio lugar a un régimen jurídico, no en vano estamos hablando de la Nueva Roma, sin parangón en la historia de la humanidad. Las obras como la brevísima relación de la destrucción de las islas de Fray Bartolomé fueron utilizadas sin escrúpulos por la propaganda protestante y después por la iluminista, cuando en realidad son, para utilizar las mismas palabras de Chaunú, el más hermoso título de gloria de España. Estas obras constituyen el testimonio de la sensibilidad hacia el problema del encuentro con un mundo absolutamente nuevo e inesperado, sensibilidad que faltará durante mucho tiempo en el colonialismo protestante primero y laico después, gestionado por la brutal burguesía europea del siglo XIX, ya secularizada. Hemos visto cómo en la corona para abajo no solo no se tomaban medidas contra una denuncia como la de las Casas, sino que se trató de poner remedio con leyes que tutelasen a los indios, del que el denunciante mismo sería proclamado protector general. El fraile surcaría el océano en 12 ocasiones para hablar ante el gobierno de la madre patria en favor de sus protegidos. En todas esas ocasiones iba a ser honrado y escuchado, y sus cuadernos iban a ser trasladados a comisiones que posteriormente los utilizarían para redactar leyes, y a profesores que darían vida al moderno derecho de gentes. Lo que resulta altamente extraño es que la Inquisición no tomase medidas contra el dominico, porque desde luego dice barbaridades. ¿Lo hizo siguiendo una estrategia para conseguir el control de los malos usos que efectivamente llevaban algunos encomenderos? Tal vez. Motivos sobrados existían, ¿eh? Y no es argumento pensar que si tal no hizo el rey, fue por respeto a la protección de a la protección que la corona gozaba de... o sea, que motivos sobrados existían, perdón. Y no es argumento pensar que si tal no hizo la Inquisición, fue por respeto a la protección de que la corona gozaba el dominico. Porque la Inquisición era un tribunal independiente que actuaba de forma equitativa y justa, ¿eh? Sin embargo, no solo no actuó la Inquisición, sino que la corona concedió al fabulista la más alta estima, honores, peculio y protección. Estima que se vio reflejada en la política de la corona, que manifestaba tal preocupación por el respeto de los derechos humanos que el emperador, ante los argumentos presentados por Bartolomé de las Casas y a la vista del informe del Consejo de Indias de 3 de julio del 549,
decidió interrumpir la conquista en vista de los peligros corporales y espirituales que corrían los indios. Al mismo tiempo, ordenaba la creación de una junta de expertos que debía debatir el modo de proseguir la conquista, si es que acaso lo permitía el respeto al derecho de los pueblos conquistados. Como consecuencia, en 1556 se publicaron instrucciones en las que se afirmaba que sólo se podía hacer la guerra en legítima defensa. Quizá, después de todo, haya que agradecer la fabulación del fraile, pues no cabe duda que tuvo cierto grado de responsabilidad en el desarrollo de los conflictos que abocaron en la redacción de las leyes nuevas de Indias. Como resultado del llamamiento de las casas a la máxima autoridad y su recurso a la vía judicial, las leyes nuevas, tituladas Leyes y Ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios, fueron creadas, elaboradas, promulgadas y firmadas en 1542. Publicada en 1543, estas monumentales leyes abolieron la esclavitud indígena que existía tan solo sobre quienes practicaban el canibalismo y suavizaron el sistema de encomiendas, cuya dotación quedaba en exclusiva a cargo de la corona y el servicio solo podría transmitirse una vez. Pero va siendo hora de desbrozar la realidad y tomar en consideración una legislación que es gloria de España y puede ser ejemplo en muchos campos. El derecho de Indias, una legislación que no mermó en los tiempos siguientes. En ese orden, Felipe III se mantenía atento al desarrollo del derecho indiano, procurando reparar las fisuras que en el mismo pudieran surgir. Así, el 8 de noviembre de 1608 ordenaba: mandamos a nuestras audiencias que, llegado a su noticia, aunque no sea a pedimento de parte, que algunos curas y beneficiados clérigos o religiosos hubieren tomado a los indios mantenimientos u otra cualquier cosa, sin pagarles su justo valor, procuren poner en este exceso el remedio que convenga, pues tanto importa al servicio de Dios y nuestro ocurrir, y a este daño con particular cuidado. Y el 12 de mayo de 1619 decía: otro sí, encargamos a los jueces eclesiásticos que no condenen a indios a obrajes ni permitan que se les defrauden sus salarios, y mandamos a nuestras audiencias reales que no consientan se hagan tales condenaciones, ni que a los indios se les defraude en sus salarios y pagas. Y en 1620 ordenaba: mandamos que ningún ministro de nuestras justicias de cualquier parte de las Indias sea osado a ir ni enviar a las iglesias a hacer averiguaciones con los indios cuando van las fiestas a oír misa, si deben alguna cosa o han dejado de servir o cumplir con sus obligaciones, pena que la persona que contraviniere, aunque lleve provisión particular de cualquiera de nuestras audiencias, incurra en perdimiento del oficio que tuviere, siendo suyo, y de la deuda que se debiere y fuere a averiguar, y no lo siendo en otro tanto valor, y que sea desterrado del lugar y provincia. Y el 11 de abril de 1660 Felipe IV decía: porque tienen inconveniente para la buena y recta administración de justicia que los virreyes del Perú y Nueva España lleven a aquellos reinos a sus hijos primogénitos casados y a sus hijas y yernos y nueras, y conviene observar la costumbre inmemorial de no permitir cosa en contrario. Ordenamos que se guarde inviolablemente el estilo y costumbre que ha habido de que no lleven ni puedan llevar los virreyes a las Indias sus hijos ni hijas casados, ni sus yernos ni nueras, y para que esto tenga más puntual y precisa observancia y ejecución, los virreyes no tan solamente no pueden llevar a sus hijos primogénitos, yernos y nueras, sino otros cualesquiera que tuvieren, aunque sean menores de edad. Por el texto de esta última disposición observamos que no se trata de una medida nueva. Esa medida ya había sido desarrollada por los reyes católicos, que habían establecido que los altos cargos de las administraciones territoriales no fuesen naturales de los territorios de su jurisdicción, al objeto de evitar en lo posible la prevaricación. Hubo excepciones en esa medida, pero fueron contadas. A la vista de todas estas actuaciones, llevadas a cabo desde un primer momento, reconsideramos por un momento los despropósitos de Bartolomé de las Casas, a lo que nos ayuda Vittorio Messori cuando nos facilita los pensamientos de investigadores serios, que también los hay en el mundo anglosajón, como los del norteamericano William Maltby, quien afirma: las exageraciones de las Casas lo exponen a un justo e indignado ridículo. O, por citar a Jean Dumont,
ningún estudioso que se precie puede tomar en serio sus denuncias extremas. Entre los miles de historiadores que existen citaremos al laico Celestino Capasso. Arrastrado por sus tesis, el dominico no duda en inventarse noticias y en cifrar en 20 millones el número de indios exterminados, o en dar fundadas noticias fantásticas como la costumbre de los conquistadores de utilizar a los esclavos como comida de los perros de combate. Lo curioso, finalmente, en el caso del dominico es que además de tener esclavos negros, tuvo que sufrir el más estrepitoso de los fracasos en sus experimentos, y lo que resulta también curioso es que, según cuentan miembros de su propia orden, nunca aprendió ningún idioma indígena. Lo que a la luz de los documentos legales resulta evidente es que la preocupación de la corona española por el bienestar de los indios es arrolladora, y esa misión no sufre menoscabo hasta la llegada de la Ilustración. En ese sentido, Felipe II ordenaba el diálogo antes que la guerra, relegando esta estrictamente a la defensa, y lo hace mediante ordenanzas. Y dice: si los naturales se quisieren poner en defender la población, se les dé a entender cómo se quiere poblar allí, no para hacerles algún mal ni tomarles sus haciendas, sino por tomar amistad con ellos y enseñarlos a vivir políticamente y mostrarles a conocer a Dios y enseñarles su ley, por la cual se salvarán dándoseles a entender por medio de los religiosos y clérigos y personas que para ello disputara el gobernador, y por buenas lenguas y procurando por todos los buenos medios posibles que la población se haga con su paz y consentimiento, y si todavía no lo consintieren, habiéndolos requerido por los dichos medios diversas veces, los pobladores hagan su población sin tomar de lo que fuere particular de los indios y sin hacerles más daño del que fuere menester para defensa de los pobladores y para que la población no se estorbe. Y si esta relación puede parecer apasionada, lo es por la grandeza de la labor realizada, que afortunadamente hoy es reconocida por intelectuales independientes de todo el mundo, hasta del mundo británico, como es el caso de Anke, que no duda en reconocer que la conquista de América por los españoles fue uno de los mayores intentos que el mundo haya visto de hacer prevalecer la justicia y las normas cristianas en una época brutal y sanguinaria. No son frases emitidas por un nacionalista estúpido, son juicios emitidos por historiadores honestos. Pero es que, como venimos señalando, la preocupación por la salvaguarda del derecho del otro la encontramos desde el mismo momento del descubrimiento, y la corona se implicó también desde el primer momento en la labor. Es de destacar lo trascendente de esta regulación, ya que hasta ese momento nadie hablaba de derechos humanos. ¡Nadie! Por supuesto, había legislado algo al respecto. Nadie se había planteado cuestiones como la naturaleza del otro, y mucho menos sus derechos. Algo que resulta llamativo cuando, mediado el siglo XX, y siguiendo las costumbres existentes desde la invasión inglesa de Australia y Nueva Zelanda, se organizaban cacerías de aborígenes en esos territorios, hoy decididamente blancos. WASP, en término británico. Blanco, anglosajón y protestante. Diría mi admirado profesor filipino, don Guillermo Gómez Rivera, quien, por cierto, se siente orgulloso de la encomienda. Pero es que la regulación de leyes de Indias era una cuestión viva en la monarquía hispánica. Las leyes de Burgos, las leyes nuevas, las recopilaciones, las leyes específicas en cada virreinato. Estamos hablando de un monumento legislativo sin parangón. La prescripción en algunos territorios de que los gobernadores de indios fuesen indios, la potestad que tenían para escribir directamente al rey, las órdenes de guarda de los privilegios ancestrales. En 1583, Felipe II ordenaba semejantes cosas. Y no es para pasar por alto lo que 2 años antes había sucedido en el desarrollo de la legislación que nos ocupa. En relación a la concepción general del derecho y en cuanto al respeto por los valores culturales autóctonos, ordenaba Felipe II en 1581. Por cuanto a algunos mercaderes chinos llamados sangleyes han poblado en la ciudad de Manila de nuestras islas Filipinas, y habiendo pedido el santo bautismo y estando catequizados, los prelados les mandan cortar el cabello, de que hacen grave sentimiento, porque volviendo a sus tierras padecen nota de infamia, y en algunas, si los hallan así, los condenan a muerte.
y en otras provincias de nuestras Indias tienen los indios por antiguo y venerable ornato el traer el cabello largo, y por afrenta y castigo que se lo manden cortar, aunque sea para bautizarlos, y por los inconvenientes que de ejecutarse así se podrían seguir en deservicio de Dios nuestro Señor y peligro de sus almas. Encargamos a los prelados que a los chinos e indios que se bautizaren no se les corte el cabello y dejen a su voluntad el traerlo o dejarlo de traer, y los consuelen, animen y aficionen con prudencia a ser cristianos, tratando como saben que es necesario a tan nuevas y tiernas plantas para que vengan al verdadero conocimiento de nuestra santa fe católica y reciban el santo bautismo. Pero es que las leyes de Indias amparan todos los ámbitos del derecho y especialmente se centran en la protección del indio. Así Felipe II en 1566 promulgó una ley que venía a perfeccionar las preexistentes, llevando a extremos que llaman la atención. Nuestros virreyes, audiencias y gobernadores de las Indias no consientan ni den lugar a que los prelados apremien a los indios a que les traigan a cuestas los diezmos que les pertenecieren, aunque digan que lo quieren hacer de su voluntad, ni que lo haga otro ningún vecino, y tengan de ello muy gran cuidado porque deseamos relevar a los indios del trabajo. Las ordenanzas de Felipe II rezaban: habiendo asentado paz y alianza con ellos y con sus repúblicas, procuren que se junten y los predicadores con la mayor solemnidad que pudieren y con mucha caridad les comiencen a persuadir, quieran entender las cosas de la santa fe católica y se las comiencen a enseñar con mucha prudencia y discreción por el orden que está dicho en el libro primero en el título de la santa fe católica, usando de los medios más suaves que pudiesen para los aficionar a que las quieran deprender, para lo cual no comenzarán reprehendiéndoles sus vicios ni idolatrías, ni quitándoles las mujeres, ni sus ídolos, porque no se escandalicen, ni tomen enemistad con la doctrina cristiana, sino enséñensele la primero y después que estén instruidos en ella los persuadan a que de su propia voluntad dejen aquello que es contrario a nuestra santa fe católica y doctrina evangélica. Y se cumplieron esas leyes, tan estrictamente que dieron lugar a denuncias por parte de españoles ante los excesos llevados a cabo por los indígenas. Denuncias que eran atendidas con bastante más diligencia de la aplicada por la Inquisición ante una denuncia de herejía. Se produjeron quejas de los españoles, encomenderos, frailes, soldados, al considerarse maltratados por unas leyes que favorecían al indio en detrimento del español. Se reclamaba un poco de cordura y se señalaba que existían indios que denunciaban el maltrato sin que éste llegase a producirse, consiguiendo castigos ejemplares sobre las personas acusadas. Bastaba la queja de un indígena para que la justicia actuase de oficio sobre los españoles. Pasaba como pasa actualmente. Pasaba actualmente con las feministas, por ejemplo, o con los homosexuales. Pasa lo mismo. Sobre el asunto nos da luz Héctor Grenny. Este intento de protección llegaba incluso a castigar con mayor severidad los delitos cometidos contra los indios que los cometidos contra los españoles, y un sinnúmero de ordenanzas particulares, como la disposición de enviar visitadores cuando no cesaren los agravios, agravios. Casos todos particulares, sí, casos todos particulares, pero casos que señalan la verdadera situación del asunto. Por ejemplo, tras detener y encarcelar a Nuño de Guzmán bajo la acusación de maltrato de esclavos en 1538, repito, porque la cita no va más allá, en las 7 ciudades de Cibola hacen un relato y dice: tras detener y encarcelar a Nuño de Guzmán bajo la acusación de maltrato de esclavos en 1538, etc. Bueno, pero es que la corona, debemos insistir, estaba decidida a preservar los derechos de los indios por encima de cualquier otra cuestión. Así, el 24 de mayo de 1571, Felipe II ordenaba: deseamos que los indios sean en todo relevados y bien tratados y no reciban alguna molestia, daño o perjuicio en sus personas o hacienda,
y mandamos que en todos cuantos casos y ocasiones se ofrecieren de enviar a hacer información sobre si resulta perjuicio contra algunas personas para conceder tierras de labor o pastos u otros efectos, los virreyes, presidentes y oidores hagan citar a los que verdaderamente fueren interesados y a los fiscales de nuestras reales audiencias por lo que tocare a los indios, para que todos los susodichos y cada uno puedan hacer sus diligencias y alegar su derecho contra cualquier agravio que en su perjuicio pudiere resultar. Esta legislación sería extendida a los dominios de Portugal cuando éste perfeccionó la corona hispánica entre los años 1580 y 1640. Hasta la fecha, Portugal no había llevado la política humanista y de integración, la había llevado pero no en tanta intensidad, y de integración que sí había llevado la corona hispánica, por lo que eran frecuentes las incursiones de los bandeirantes, especialmente en el territorio guaraní, con el objetivo de hacerse con esclavos. Los guaraníes, resguardados en las misiones jesuitas del Paraguay, llegaron a constituir ejércitos formados y pertrechados por la corona española, que llegaron a enfrentarse de igual a igual con los bandeirantes, a quienes llegaron a asestar severas derrotas. Los derechos eran amplios y generalizados. Así, los indios tenían derecho a la verdad y a la cultura, y es en ese terreno donde el espíritu humanista de otro gran doctor, Domingo de Soto, marcó la importancia al promover el intercambio de ideas y la difusión de la enseñanza. Y todo en el siglo XVI, y todo en España. Aún faltaban más de 2 siglos para que Europa empezase a plantearse cuestiones semejantes. Pero no se trataba solo del derecho a la verdad y a la cultura. De las leyes de Indias podemos deducir también la creación del derecho del trabajo. Hablar de derecho laboral en el siglo XVI puede resultar cuando menos curioso a una mente del siglo XXI. Pero no hay más que echar mano de la legislación generada durante el Imperio Español para determinar que en este, como en otros aspectos, España se adelantó a Europa, por lo menos en 4 siglos. Leyes que, como señala Juan Cruz Monge Santillana, constituyen un texto legal para proteger al indio a partir, y esta es una de sus novedades trascendentales, del reconocimiento de su condición como hombre libre y titular de derechos humanos básicos, como el de la libertad y la propiedad. Pero es que la preocupación por los asuntos laborales se manifiesta nuevamente el 21 de septiembre de 1541, cuando se publicaron nuevas instrucciones en las que señalaba: mandamos que los domingos y fiestas de guardar no trabajen los indios, ni los negros, ni mulatos, y que se dé orden que oigan todos misa y guarden las fiestas como los otros cristianos son obligados, y en ninguna ciudad, villa o lugar los ocupen en edificios ni obras públicas, imponiendo los prelados y gobernadores las penas que les pareciere convenir a los indios, negros y mulatos, y a las demás personas que se lo mandaren, lo cual se ha de entender y entienda en las fiestas que, según nuestra Madre Iglesia, concilios provinciales o sinodiales de cada provincia estuvieren señaladas por de precepto para los dichos indios, negros y mulatos. Hoy, con la legislación de 5 siglos después, habrá quien critique algún aspecto de esa ordenanza. Y con toda seguridad será un ilustrado. Quien no sea ilustrado, con toda seguridad se preguntará qué legislación existía en Europa o en el mundo árabe. Y tal vez se anime a comparar. Y tal vez llegue el fin de la leyenda negra. Había pasado medio siglo cuando Felipe II en 1593 ordenaba: todos los obreros trabajarán 8 horas cada día, 4 en la mañana y 4 en la tarde en las fortificaciones y fábricas que se hicieren, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol. Más o menos lo que a los ingenieros pareciere, de forma que no faltando un punto de lo posible, también se atienda a procurar su salud y conservación. Como referencia histórica, solo señalar que el 8 de junio de 1847, en Inglaterra, una ley concedió a mujeres y niños la jornada de 10 horas, o que los obreros franceses conquistaron la jornada de 12 horas después de la Revolución de Febrero de 1848. ¿Y hoy cómo estamos? Esta ley es tan sorprendente cuando se ve que con 370 años de anticipación la corona de España
reglamentó el trabajo de 8 horas y que hoy se la tiene como una conquista de los pueblos civilizados y de los movimientos obreros a nivel mundial en las constituciones modernas y en los códigos de trabajo. Resalta además el aspecto de la previsión social cuando ordena que también se atienda a procurar su salud y conservación. Pero en cualquier caso, el derecho de Indias, a la vista del estudioso, deja claro que siempre fue una cuestión viva, en permanente búsqueda de la perfección. Así encontramos en la recopilación de 1680 que se incide en lo prescrito por Felipe II en 1585 y dispone que los gobernadores de indios de Tlaxcala sean naturales y puedan escribir al rey. De ello se deduce que en Tlaxcala no se estaba cumpliendo lo ordenado. No sabemos desde cuándo, pero el derecho que había sido infringido se impuso. Venimos hablando de la legislación de la corona, pero se hace necesario también hablar de la legislación emanada sobre el terreno, que venía a cubrir algún aspecto específico. En este sentido, es destacable la acción de Francisco de Alfaro, que desde finales del siglo XVI actuó destacadamente como legislador y visitador. Designado fiscal de la Audiencia de Charcas en 1591, demostró constante preocupación mejorar el régimen en vigor y el trato de los indios. El licenciado Alfaro hizo públicas las que fueron célebres y conocidas como ordenanzas de Alfaro, para cuya confección se inspiró en el gran legislador del Perú, Francisco de Toledo. Por el procedimiento de las visitas personales, procuró la aplicación de la Real Cédula de Felipe III, de 24 de noviembre de 1601, conforme a la cual se daba libertad para la elección del patrono. En las ordenanzas de Alfaro se declara que el servicio personal de los indios ha sido y es injusto contra todo derecho, que conforme a lo mandado, los indios no podían ser esclavos ni ser vendidos, declarándolos libres y nulas las ventas hechas. Las ordenanzas fueron impugnadas por parte de los encomenderos, si bien es cierto que no se mandaron poner hasta tanto resolviera el Consejo de Indias o la Audiencia de Charcas, y fueron aprobadas por el obispo de Tucumán, Fernando de Trejo y Sanabria, por el gobernador y capitán general de Chile, Alfonso de Rivera, y otras autoridades, y se aplicaron por los jesuitas. El Consejo de Indias las modificó en parte en 1618. Según las ordenanzas, las prestaciones debían ocupar 1 de cada 6 indios durante un periodo de 60 días al año, en reemplazo del tributo de un año, y por la que cada sujeto debía percibir un salario proporcional a la calidad y tiempo de la actividad realizada, más los gastos del viaje de ida y vuelta, no pudiendo desplazarse a una distancia mayor de 10 leguas o hasta la primera población de españoles de su respectiva jurisdicción en el caso de transporte de viajeros y mercancías. Las labores que podían incluirse dentro de este periodo forzoso de trabajo se determinaban en función de la actividad agropecuaria particular de cada región. Así, en el caso de la región meridional del Virreinato del Perú, fueron comunes las labores de cultivo y manufactura de la yerba mate, algodón y caña de azúcar, recolección de cera, cría y arreo de vacas y mulas, además de la construcción de carreteras para el transporte, entre otras actividades. También incluía labores necesarias e inexcusables como el transporte público y correo interurbano, la construcción de edificios o el porteo del agua para el servicio de las casas. En cuanto a la situación de los negros, que habían llegado en régimen de esclavitud, su situación era de laxitud y de unos derechos amparados por el defensor de esclavos. Lo que parece evidente a la vista de la legislación es la existencia de un celo, a veces excesivo, por respetar los derechos de los indios. Cierto que la preocupación del legislador era porque los beneficiarios de la ley atendiesen las obligaciones religiosas, algo que jamás fue ocultado, sino más bien proclamado. Y cierto también que ello conllevaba parejo lo que hoy un sindicalista entendería como derechos laborales. Lo que sería curioso es conocer lo que dirían los críticos si esa ley, por ejemplo, en vez de hablar del respeto religioso por los domingos y las fiestas de guardar, hubiese regulado el derecho laboral al descanso dominical y de las fiestas de guardar. Pero es que, como venimos observando, las leyes atienden una pléyade de cuestiones siempre relacionadas con el bienestar de los administrados. A nadie le resulta extraño que el trabajo de la mina es duro. Esa dureza comporta graves consecuencias a los trabajadores de las minas, y el régimen jurídico español atendía esas circunstancias.
Así, la gran siniestralidad existente en las minas obligó a la corona a expedir la Real Cédula de 7 de junio de 1729, en la cual se exoneraba a los indios del servicio de mita. Y en cuanto al trabajo agrícola de los indígenas, alguien tan poco dudoso de hispanismo como el barón de Humboldt expresó: el labrador indio es pobre pero es libre. Su estado es muy preferible al del campesino de gran parte de Europa septentrional. Más feliz hallaríamos quizás la suerte de los indios si la comparamos con los campesinos de Curlandia, de Rusia y de gran parte de Alemania del Norte. Y Humboldt se cuidaba muy mucho de hablar de la situación de los labradores británicos, que justo en los momentos en que escribía eran expulsados de sus predios por los latifundistas y condenados a la miseria en unas ciudades británicas inmersas en la revolución industrial, donde por robar una manzana corrían el riesgo nada lejano de ser condenados, por ejemplo, a los presidios de Australia, donde eran trasladados en condiciones absolutamente inhumanas. Eso sí, siendo que si llegaban con vida a su destino, tenían libertad para cazar aborígenes, de acuerdo con las premisas darwinianas que garantizaban la superioridad de unas razas sobre otras. Tras lo expuesto, podemos llegar a la conclusión de que el derecho de Indias rigió el mundo hispánico allende el Atlántico, y desde un profundo humanismo intentó minimizar las desigualdades y se posicionó abiertamente a favor de los naturales. Y con Héctor Grenny podemos afirmar que la historia del derecho indiano cobró importancia solo hace pocas décadas. No obstante, se ha revelado como una fuente inagotable de humanismo, el intento de guardar la humanidad de los indios, de asegurarles un espacio en el sistema y la intención de legitimar de esta manera la presencia española en Indias se hace evidente ya desde los primeros elementos jurídicos en el siglo XVI. Esa evidencia se acentúa con la insistencia en ese aspecto en los siglos posteriores. Queda manifiesto que desde el primer momento del descubrimiento surgió la preocupación por la salvaguarda de los derechos de los indígenas y la corona se implicó también desde el primer momento en la labor. Por supuesto, y como sociedad humana, es de lo que estamos tratando, estas leyes tuvieron sus partidarios y sus detractores, quienes ejercían la presión que podían en los ámbitos a que tenían acceso. Esos aspectos quedan reflejados en la recopilación de 1680, dejando en evidencia las leyes que favorecen a los indios, pero también las que defienden a los encomenderos, con lo que quedaba marcada una realidad: los altibajos de una legislación viva en una sociedad viva. Lógicamente, no son defendibles los pasos atrás que se observan, pero queda manifiesto que al menos hasta la llegada de la Ilustración, con sus vaivenes, las leyes caminaban con paso firme en las permanentes mejoras de la sociedad indiana. La aplicación de las leyes conoció serias disputas, enfrentamientos armados y asesinatos, como la rebelión armada en Perú y el asesinato de funcionarios y obispos, como es el caso del obispo de León en Nicaragua. Pero en cualquier caso, se trata de situaciones extremas no generalizadas que, si bien complican el estudio del asunto, dejan manifiesta una vitalidad y una voluntad permanente de mejora. Acciones de una oligarquía que se veía cortada de raíz por la actuación firme de la corona. Una oligarquía que con el tiempo acabaría enviando a sus hijos no a la península, sino a Inglaterra, donde se gestaría el movimiento separatista. Situaciones extremas que es necesario tener en consideración, máxime cuando en esos extremos se encuentran castigadas personas como Hernán Cortés o como Cristóbal Colón, pero que en cualquier caso y sobre las injusticias que debieron pagar algunos, es necesario señalar que las leyes de Indias son una muestra de la manifiesta voluntad por favorecer al indio. Y la actitud de los dominicos es encomiable, pero la actitud de algunos fue claramente excesiva. Fray Bartolomé de las Casas presentaba a los indios como gentes sin maldad, sin rencores y sin odios, pacíficas, sin deseos de venganza, mientras que los españoles eran calificados como seres crueles, hambrientos de lucha y de muerte en busca de oro, su única ansia y afán. De todo habría, y entre sus generales mentiras, alguna verdad diría el dominico. Pero a la vista de la legislación debemos señalar que las medidas laborales del resguardo de los intereses de las capas más desfavorecidas de América llegaron a provocar ya en el siglo XIX el levantamiento de los criollos dependientes económica e ideológicamente de Inglaterra, de cuyo seno se nutría el joven Bolívar, ya que su familia era de las más opulentas de la provincia de Caracas.
tal vez la única del virreinato, en la cual el 1,5% de la población monopolizaba casi todas las áreas cultivables y bien explotadas. Todas estas leyes fueron las que la oligarquía criolla quería eliminar, y para hacerlo no quedaba otra opción que romper con la monarquía hispánica, aunque ello significase hipotecar todo un continente a los intereses espurios de potencias depredadoras. No pudieron hacerlo antes del siglo XIX, pero al fin, vendiendo todo, lo consiguieron. Baste lo señalado como mínimo resumen de la actuación legal sobre la encomienda, que estuvo en vigor hasta la separación de los reinos hispánicos de América, donde en épocas previas a la Gran Asonada se produjeron una serie de crisis agrarias en 1793-94, 1797-98 y 1803-1805. La legislación de Indias y su consiguiente aplicación posibilitó que hoy, en el siglo XXI, y en lo que en su día fue Imperio Español, podamos contemplar una geografía humana que ni por asomo puede ser encontrada en el mundo anglosajón, donde como mucho podremos encontrar algún zoológico, una reserva, con alguna muestra indígena. En el mundo hispánico no hay más que ver cómo hay indígenas que hubiesen preferido haber sido masacrados por los británicos antes que conquistados por los españoles. También eso es cualidad propia del mundo hispánico. Abona esta afirmación los estudios de personajes anglosajones como James Brice, quien afirma que en la América española no hay, pues, problemas de razas, lo cual es un bien y un mal. Es un bien porque no se dan los abusos que en la América inglesa, y es un mal porque los indígenas, con iguales derechos políticos que los colonos, constituyen un obstáculo enorme para el desenvolvimiento de estos países, cuyos destinos serían muy otros si la población fuese homogénea. De donde se deduce que el concepto de desarrollo para algunos pasa por el exterminio de otros. Y además no obedece a la realidad en ningún punto, dado que la España americana era a finales del siglo XVIII y principios del XIX lugar donde el progreso, la cultura, la paz y el desarrollo económico anunciaban un futuro áureo para la América, desarrollo que fue impedido por la acción decidida de la Gran Bretaña y de sus agentes, los conocidos como libertadores.